teniendo entonces claro que el flujo plasmático renal va a ser la porción de flujo sanguíneo renal descontando entonces la fracción de hematocrito y despreciando aquella fracción de dada por leucocitos y plaquetas, vamos entonces a analizar lo que es el principio de equilibrio de conservación de las masas, que digamos el primero en acuñarlo fue Lavoisier, pero que luego Fick lo aplicó al riñón, el cual entonces nos va a decir lógicamente que lo que entra al riñón es igual a lo que sale. Es decir, la suma de lo que ingresa por la arteriola aferente sale ya sea por la vena, perdón, por la arteria renal, sale por la vena renal o por el uréter. Entonces vamos a tener que la concentración arterial por el flujo plasmático renal arterial va a ser igual a la concentración venosa por el flujo plasmático renal venoso más la concentración urinaria por el flujo urinario. Cuando nosotros queremos evaluar la funcionalidad del riñón, se utiliza medición de alguna sustancia determinada que cumpla las características de filtrarse un 100% y de no reabsorberse. De este modo, si es que la filtración es de un 100%, es decir, toda la sustancia que se encuentra en la arteria renal pasa al ultrafiltrado y no es reabsorbida, quiere decir que va a salir todo por la vía urinaria. Por lo tanto, este valor sería 0. Y esto es lo que a nosotros nos permite entonces calcular lo que se conoce como tasa de filtración glomerular, velocidad de filtración glomerular, que va a tener entonces, fíjense aquí les puse distintas siglas a propósito de, bueno, GFR, la más conocida que viene de tasa de filtración glomerular de sus siglas en inglés, el índice de filtración glomerular o velocidad de filtración glomerular. Va a ser igual entonces a la concentración urinaria por el flujo urinario partido por la concentración arterial y va a representar al volumen de sangre que es filtrado por unidad de tiempo y que por ende va a quedar, ¿no es cierto?, limpio, libre de metabolitos, etc. Y estos valores dentro de la guía van a tener algunas preguntas para indicar ciertos elementos que se consideran y factores asociados. Aquí ya le adelanto uno de ellos, que es la diferencia asociada al sexo. Claramente la función renal de los hombres que tienen un índice de masa corporal en general mayor, van a tener una tasa de filtración glomerular más elevada que las mujeres, un poco mayor. Además, si nosotros establecemos la relación entre la tasa o índice de filtración glomerular dividido por la fracción plasmática renal, vamos a tener la fracción de filtración que representa la porción de plasma que es filtrado. No, lo revisábamos previamente, la tasa de filtración glomerular aproximada es de 125 ml por minuto, entonces si nosotros eso lo dividimos por los 660 ml de flujo plasmático renal que habíamos revisado anteriormente, eso nos entrega una fracción de filtración de 0.2. Esta fracción de filtración suele ser de 0.15, 0.22 y entonces, ¿qué quiere decir? Que un 20% o un 15% del plasma que ingresa al glomérulo efectivamente filtra. Entonces, nosotros ya vimos que de los 5 litros por minuto que bombea el corazón, 1200 ml por minuto de sangre llegan a los riñones, de estas 660 ml por minuto llegan de plasma y de estos 660 ml por minuto que llegan de plasma, un 20%, es decir, cerca de 125 ml por minuto, son efectivamente filtrados. Si nosotros esto lo homologamos los minutos, ¿no es cierto?, a horas y días, vamos a llegar que nuestros riñones son
una seria máquina de filtración que trabaja 24/7 y filtran aproximadamente 180 litros de plasma al día. Si nosotros este principio de la tasa de filtración glomerular lo asociamos a alguna sustancia administrada externamente, ya sea intoxicación con algún pesticida o que algún niño, ¿no es cierto?, abrió la puerta debajo del lavaplato y sacó algún detergente, que tenga estas capacidades que, ojo, decíamos, es de filtrarse un 100% y de no presentar reabsorción. Lo que estamos midiendo acá se va a denominar tasa de aclaramiento o clearance renal, que si ustedes se fijan va a ser la misma operación matemáticamente hablando que la tasa de filtración glomerular, que por ejemplo nosotros cuando la estudiamos la asociamos a la creatinina. Mencionábamos previamente la creatinina es un metabolito secundario proveniente de la degradación de la creatinina fosfato en el músculo, y hay unas leves variaciones en lo matemático, pero en lo fisiológico se asume que se filtra un 100% y se reabsorbe no se reabsorbe, se reabsorbe un 0%. Entonces, desde ahí que nosotros entonces podemos con las concentraciones de creatinina plasmática y concentración de creatinina urinaria y del flujo urinario, determinar la tasa de filtración glomerular para evaluar la función renal de una persona. Anteriormente se utilizaba la inulina, pero ustedes comprenderán que administrar alguna sustancia extraña para una persona que efectivamente queremos evaluar la funcionalidad de los riñones que tiene es bastante complicado. Entonces la creatinina se ha demostrado es un método bastante robusto para evaluar la tasa de filtración glomerular. Ahora bien, les decía, si en algún caso alguna sustancia extraña que nos interesa eliminar, ya sea restos de un fármaco, de un fluoróforo administrado para algún examen de imagenología, contaminación con algún pesticida, etcétera, lo que vamos a medir es la tasa de aclaramiento renal, lo cual va a representar el volumen de plasma que es depurado de una sustancia, es decir, queda liberado de esa sustancia siendo excretado por la orina en una unidad de tiempo. Es decir, va a expresar una unidad de volumen por tiempo, ya sea ml por minuto, ml por día, litros por día, etc. Bueno, ya habiendo aclarado entonces los conceptos de la tasa de filtración glomerular, que es el volumen de sangre que es filtrado por unidad de tiempo, y habiendo diferenciado entonces el clearance o aclaramiento renal como el volumen de plasma que ha sido depurado de una sustancia por unidad de tiempo, vamos a pasar a revisar las distintas fuerzas que van a permitir el proceso de filtración. Aquí en la diapositiva pueden ver ustedes una simulación de cómo ingresa la sangre por la arteriola aferente, ¿no es cierto? Se divide en los capilares glomerulares y se sale por la arteriola eferente, compartiendo, ¿no es cierto?, con espacio con esta cápsula de Bowman. Aquí, lógicamente, el flujo sanguíneo va a traer asociada una presión hidrostática que va a favorecer el filtrado, es decir, la dirección dada por estas flechas pequeñas amarillas. También recuerden ustedes siempre que los fluidos van a tender a moverse desde donde están menos concentrados hacia donde están más concentrados, y las proteínas, dado su tamaño y cuando se encuentran altamente concentradas, van entonces a contribuir a que a favorecer el movimiento o el flujo del agua en este caso. Por lo tanto, en la teoría,
la presión oncótica dada por el intersticio de la cápsula de Bowman también favorecerían. Pero recuerden ustedes que analizando la barrera de filtración no debiésemos encontrar alta cantidad de proteínas o proteínas de tamaño considerable en este espacio de Bowman. Por lo tanto, esta presión oncótica intersticial es prácticamente cero. Por otra parte, vamos a tener fuerzas que se van a oponer a esta filtración, que van a venir dadas por la presión hidrostática de la misma cápsula de Bowman y además la presión oncótica de las proteínas que van a venir y van a permanecer en estos capilares vasculares. Entonces aquí vamos a diferenciar dos ecuaciones. Primero tiene que ver con la presión efectiva de filtración, que no es más que la diferencia entre las presiones que van a aportar y que van a contrarrestar la filtración. Recordemos que las que suman es la presión hidrostática capilar más la presión oncótica intersticial, que decíamos es prácticamente despreciable, menos la presión hidrostática del intersticio de la cápsula de Bowman, más la presión oncótica de los capilares glomerulares. Si yo finalmente quiero determinar el flujo de movimiento de líquido, esta diferencia de presión se multiplica por la constante de filtración. Recuerden ustedes, veíamos cuando revisábamos el potencial de reposo, el potencial de acción, que va a haber permeabilidades relativas para los distintos iones, pero aún así en los lineamientos generales los tejidos van a también tener distintas constantes de filtración y en particular en el glomérulo, donde necesitamos que se realice este proceso, encontramos que la constante de filtración va a llegar a ser inclusive 100 veces mayor en los capilares glomerulares en comparación a otros capilares donde la función no es la filtración, sino solamente llevar el aporte de nutrientes y de oxígeno a cada una de las células. Entonces, si fíjense, nosotros calculamos a nivel de glomérulo, aquí están las presiones promedio del glomérulo, determinamos finalmente una presión efectiva de 11 milímetros de mercurio que va a avalar la filtración. Lo que yo les decía previamente era que a medida que nosotros avanzamos por la arteriola aferente y a nivel de los capilares glomerulares, van a ir saliendo electrolitos, más que saliendo, filtrándose electrolitos, agua, glucosa, los pequeños aminoácidos, proteínas muy, muy pequeñitas, o ya degradación, fragmentos de degradación de estas proteínas. Entonces, el grueso de las proteínas grandes, van a permanecer acá y van a salir mucho más concentradas a nivel de la arteriola eferente. Y ello, si ustedes ya no lo analizan no solo como en promedio en el glomérulo, sino que hacemos la distinción cuando tenemos el terminal aferente con respecto al eferente, vamos a ver que la presión oncótica del capilar glomerular en este último, es decir, en la arteriola eferente, va a ser mayor. Vamos a aumentar de 25 milímetros de mercurio, de menos 28 milímetros de mercurio a menos 35 milímetros de mercurio. De todos modos, la presión efectiva de filtración sigue siendo positiva, lo cual garantiza un sentido de flujo hacia la filtración. Además, hay otra ecuación que nos permite calcular la tasa de filtración glomerular, que va a ser igual a la constante de permeabilidad por la presión efectiva de filtración. Aquí se les entrega entonces la constante de permeabilidad, sabemos que son 12.5 ml por minuto por milímetro de mercurio. Entonces, si eso lo multiplicamos por la presión efectiva de filtración, también de este modo podemos llegar a que los riñones filtran 180 litros de plasma al día, considerando una tasa de orina aproximada de 1.5 litros al día. Aquí, bueno, lo que les decía previamente con respecto a la arteriola eferente, y fíjense que estas diferencias van a ir en aumento. Nosotros, a medida que avanzamos desde la arteria renal a las arteriolas eferentes, vamos a encontrar una abrupta disminución de la presión hidrostática. Vamos a ver que disminuye en menor medida en el capilar glomerular, pero después va también a presentar una disminución a nivel de los arteriolas eferentes y ya más aún a nivel de capilares peritubulares. Y esto es bien importante porque ya
como ha disminuido tanto esta presión hidrostática del capilar glomerular, finalmente en las diferencias de presión vemos que hay una presión efectiva de filtración negativa. Esto entonces da lugar a permitir la reabsorción. Finalmente, recordar que el flujo va a ser igual a la diferencia de presión partido por la resistencia.